11 minutos de la hora 11. Le actualizo la temperatura en la zona de la costa y el valle. Humedad 29%, la presión 1013.6 en estos pascales, viento norte a 25 kilómetros en la hora, 10.8 la temperatura. Vamos a presentar al señor Jorge Agüero en su espacio Un Toque con Jorge Agüero. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días a todos los radioescuchas. Como siempre, digo que mi intención es poner un tema como para que la gente que tenga la intención de debatirlo y de llegar a ciertas conclusiones que me arriesgo siempre a decir que quizás van a ser mucho mejor que las mías, algunas bien, otras mal, yo qué sé. Pero me animo a tirar el tema. El tema de hoy que quería hablar era con respecto a nuevos estamentos que se han fijado en las políticas mundiales a través del tiempo. En determinado momento, cuando hubieron guerras tan horribles para la humanidad, se tomó una referencia en Ginebra, que fue el Tratado de Ginebra, con respecto al trato que tenían que tener con los enemigos de guerra y con los pueblos enemigos, ¿no es cierto?, de no actuar sobre los civiles y respetar a los combatientes que agarraban prisioneros, que realmente no se ha cumplido, pero por lo menos la ley estaba. A raíz de eso, después surgieron un montón de juicios con respecto a todos aquellos que se cedieron, que lamentablemente en la actualidad no se están cumpliendo. Y así fueron surgiendo diferentes ideas que tomó el mundo por necesidad para que tengamos una mejor civilización. También, por ejemplo, tuvimos el Pacto de San José de Costa Rica, con respecto a los que podían llegar a tener los niños como derechos. Y también creo que no se han cumplido, algunos países lo mantienen, pero otros no. Nosotros tuvimos hace poco el tema de la ley del aborto y posiblemente eso no se tuvo para nada en cuenta. Pero todo esto van las leyes, este tipo de cosas van surgiendo a través de momentos claves que han sucedido en la humanidad. Y la civilización dice, no, esto lo tenemos que mejorar de alguna manera. Y fundamentalmente surgen de países que han tenido este tipo de problemas. Por ejemplo, uno de este tipo de modalidades para aplicarlas dentro de las constituciones nacionales y tener un mejor manejo han sido los derechos humanos. Los derechos humanos surgen también a través de una necesidad. Y fíjense en que realmente esto se empieza a aplicar, por ejemplo, en la Constitución de Italia, 1947. Y después, en 1949, en la Constitución de Alemania. Después, en 1978, en la Constitución de Portugal, y después en el 79 en la Constitución de España. Y de ahí de España pasa hacia Latinoamérica, que nosotros también la aplicamos después de algo nefasto que sucedió. Todo esto nefasto que sucedió, que dio lugar a todo esto, fue la intolerancia fanática de ciertos grupos, como por ejemplo en Italia, los fascistas con respecto a los mismos italianos que no estaban de acuerdo, en Alemania también en Portugal, también en España con el falangismo, y acá con el golpe militar que tuvimos los argentinos. O sea que esto concretamente, el tema de los derechos humanos, surge a raíz de las guerras intestinas de los países, en donde se masacra un porcentaje del pueblo, masacra las ideas del otro, sin importar de que son de la misma nacionalidad, ¿no? Y ahí empieza el problema. Nosotros lo tuvimos también con el famoso golpe militar del 76, por eso que también desembocamos con los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Siempre hay vivitos
siempre he visto que cuando sale una ley, se quieren adjudicar esto. Y resulta que nosotros tenemos, por ejemplo, lamentablemente, el grupo de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo que en nombre de los derechos humanos realmente es como que está menospreciando, haciéndole bullying a todos aquellos que no coinciden, por ejemplo, con sus elecciones políticas. También del gobierno anterior o de este propio gobierno, que a unos los trata de chorro, a otros los tratan de traidores, y así nos estamos debatiendo continuamente y no aplicamos los derechos humanos, que los derechos humanos, si bien también son colectivos, pero fundamentalmente son individuales. O sea que cada uno tiene digamos, el beneplácito de pensar lo que se le dé la gana y de votar de acuerdo a cómo le dicta su conciencia. Que después estemos de acuerdo o no, bueno, para eso tenemos nuestro sistema republicano representativo y federal para que se debatan en las cámaras que corresponden. Pero los ciudadanos nos tenemos que adaptar a lo que dice la primera mayoría, ¿no es cierto?, a los que están gobernando. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque fíjense que en el caso concreto nuestro, de la Argentina, es decir, estos derechos humanos sale por una guerra intestina en contra de los militares, los cívicos militares, que realmente nos hicieron pelota como pueblo. Y resulta que hoy día se sigue actuando en contra de eso, porque se está trabajando con menosprecio hacia aquellos que, por ejemplo, buscaron otro tipo de gobierno, votaron, bueno, nos va mal, pero eso hay que respetarlo, es la voluntad de cada uno. Es decir, porque yo me pregunto, ¿qué sería si entonces a veces los denigran de tal manera? ¿Qué sería si el día de mañana tienen un arma en el bolsillo? ¿A dónde llegaríamos? O sea que los derechos humanos, una de dos, o estamos con ellos o no estamos con ellos. Si realmente creemos que estamos con los derechos humanos y nos ponemos en cualquiera de los dos lados de la grieta, en forma irascible, es que realmente no sabemos lo que son los derechos humanos. Es como aquel que lee el titular de un libro y ya se imagina lo que cuenta la novela, lo que es la novela. No, no, los derechos humanos son otra cosa. Me hace acordar, en Argentina, por ejemplo, tuvimos un presidente que cuando llegó dijo ni vencedores ni vencidos. Esto tiene algo que ver con los derechos humanos, aunque no se haya cumplido quizás. Bueno, ese era un tema que le quería conversar para ver si lo pueden llegar a debatir. Y el otro tema que quería charlar era con respecto a las futuras elecciones que se pueden llegar a presentar en nuestra localidad. Hablo de nuestra localidad para no hacerlo más complicado con la provincia y la nación, pero al fin y al cabo son cosas iguales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos al cuarto oscuro y ponemos la boleta? Es algo folclórico que vamos y ponemos una boleta porque el color es lindo, porque el partido nuestro es el mejor. ¿Por qué? En realidad, cuando nosotros vamos al cuarto oscuro y ponemos una boleta a favor de alguien, es porque le estamos delegando poder. Le estamos delegando poder a ese grupo, a esas personas. Ahora, yo me imagino que un padre, una madre, cuando quiere derivar a estudiar a sus hijos hacia algún lugar, realmente lo piensa dos veces. Es decir, esta gente, por ejemplo, yo a través de mi esfuerzo le voy a dar un poder, o sea, le voy a pagar para que le enseñe a mi hijo a que haga algo, concrete algo. Ahora, ¿esa persona está facultada para ejercer el poder? Esto es importante porque a veces vemos que las personas en su forma particular o en su forma, digamos, de grupo no se saben manejar y le damos algo que realmente es una herramienta muy grande. Por eso es que a veces tenemos el famoso dicho que más peligroso que un mono con navaja, porque el poder es realmente muy grande.
Y los que han estado realmente en el poder en determinados momentos, ya sea en el Consejo Deliberante, como intendente, como diputados, con cualquier cargo político, y que hoy día de nuevo salen a buscar tener un poco de poder, hay que pensar, por ejemplo, qué hicieron cuando tuvieron el poder. ¿Qué realidad cambiaron? ¿Le cambiaron la realidad a algún porcentaje del pueblo o lo único que cambiaron fue su propia realidad? En la Constitución uruguaya de 1959 dice que el cargo político justifica los servicios del político y no al revés. No al revés. O sea, no que el político se sirva del cargo político. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que empezar a pensar, a decir, ¿a quién le estamos derivando? Es decir, ¿a un mono con navaja? ¿O realmente a alguien que sabe ejercer el poder, que tiene la capacidad, que tiene conocimiento? Porque para todo esto hay que tener conocimiento y experiencia. Y a raíz de eso tratar de fijarnos a alguien que realmente nos represente. Estas famosas marchas que se han dado en el país, está cambiando algo, es decir, que la gente no le estamos dando bolilla, pero realmente el pueblo está solicitando que los políticos vean la forma la vida de otra manera, que se coloquen, que se convierten en personas de a pie y que conozcan los barrios, conozcan las situaciones que estamos viviendo. Hace unos instantes atrás, Aldo daba una noticia con respecto a unos chicos que se caían de hambre en el colegio, y de muchos casos así que seguramente hay. Qué bueno que tenemos periodismo. Qué bueno que tenemos periodismo porque nos enteramos de ciertas cosas, o algunos que andamos por la calle nos enteramos. Ahora, no escuché la denuncia de ningún concejal, no escuché la denuncia de ningún intendente, de ningún diputado, porque realmente ellos se atornillan a sus asientos de poder y trabajan para ellos. Aquel que no trabaja para el poder dárselo al pueblo como corresponde, exclusivamente está pensando en su vida y en la vida de los que están alrededor de él, generalmente su familia. Empecemos a ver ese tipo de cosas, empecemos a mirar a quién le estamos delegando el poder para poder ejercer y llegar a concretar una ciudad más justa, más libre y más soberana. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Muchas gracias.